este programa hemos hablado del perdón, tanto de aprender a perdonar como de aprender a pedir perdón, que son dos temas que nos cuesta mucho trabajo en según qué momento gestionar. Hoy Fer nos ha hablado de que cuando perdonas a alguien, el primero, el que se beneficia de eso, es uno mismo. Es un planteamiento que nunca había escuchado y me ha parecido muy interesante, así que quédate, que seguro que el programa te va a gustar y como siempre podrás sacar algún aprendizaje o eso esperamos. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo encantado de estar aquí en otro programa más contigo. Hoy vamos a hablar de otro de esos grandes temas, ¿no? Del perdón. Del perdón, sí, buen tema, ¿no? ¿Verdad? El perdón. Qué fácil es decirlo y qué difícil es hacerlo, ¿verdad? Sí, qué difícil es perdonar y también a veces cuánto necesitamos o cuánto ansiamos ser perdonados. Sí, efectivamente, todos queremos que se nos perdone cuando cometemos un error o cuando hacemos algo, y a la vez a todos nos cuesta perdonar a los demás cuando los demás cometen un error, ¿no? Claro, incluso a lo mejor vemos muy fácil cuando lo pensamos en la piel del otro, ¿no? Jolín, es que te cuesta perdonarme, Sí, ¿no? sí, Y cuando somos nosotros los que tenemos ese poder de perdonar sí, o no, nos cuesta un poquito más. sí, es cierto. Y esto puede ser por cómo nosotros percibimos la situación. Cuando tú cometes un error, sabes que ese error no lo has cometido, vamos a decir, queriendo. Ha sido un error que has cometido simplemente pues, por un descuido, por dejadez, por mil cosas, pero no hay una intencionalidad de querer herir o querer lastimar a la otra parte. Con lo cual, por eso pides que te perdonen y entiendes que deben de perdonarte. En cambio, cuando nosotros vemos a la otra persona que realiza alguna acción que a nosotros nos genera una situación de amenaza, de disgusto, que nos defrauda, podemos entender muchas veces que realmente esa persona lo ha hecho con una intención. Y eso yo creo que es la gran diferencia. Dependiendo de qué lado estemos, en un lado nos damos cuenta de que no hay intención, mientras que en el otro, de forma lógica, entendemos que la persona lo ha hecho con una intención, con lo cual nos cuesta tanto perdonar, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto, Fer? ¿Por qué vemos una mala intención? ¿Por qué no somos capaces generalmente de pues simplemente pensar que ha sido pues sin mala intención? ¿Por qué vemos ese fin detrás del hecho? Porque el cerebro trabaja por lógica, el cerebro no trabaja por realidad, trabaja por percepción de la realidad. Y entonces el cerebro lo que crea es una lógica de lo que ha pasado. Y hay dos patrones que pueden ser los que hay detrás de una mala acción, ¿vale? Ignorancia o maldad. Y el cerebro percibe más maldad que ignorancia. Y realmente es al revés, somos más ignorantes que malvados, ¿no? Yo siempre digo algo, que para ser malvado primero tienes que ser competente, o sea, no tienes que ser ignorante. Sí. Muchas veces hacemos cosas mal no por maldad, sino por ignorancia. En cambio nosotros pensamos que es al revés. Claro, porque le tenemos que dar un motivo por qué lo ha hecho. Y entonces el motivo por qué lo ha hecho es porque como esto a mí me ha hecho daño, la lógica es que lo ha hecho para hacerme daño. Claro. Y si lo ha hecho para hacerme daño, es que es malvado o malvada a la hora de hacerlo. Claro, y también quizá, Fer, porque presuponemos que la otra persona sabe cosas de ti que no tiene por qué saber. Es decir, podemos utilizar el razonamiento de como conociéndome, ¿cómo ha hecho esto? Si sabía que me iba a molestar. Bueno, a lo mejor esa persona, aunque te conozca bien, no sabe exactamente cómo vas a reaccionar. Uno no sabe, no tiene por qué saberlo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se dan ciertas reglas como que tú tienes la obligación de saberlo, ¿no? Esto pasa mucho en parejas y pasa mucho en círculos cercanos, ¿no? Que es de realmente donde existe el perdón, que al final es una cosa importante que luego podemos hablar. ¿A quién tenemos que perdonar, no? Claro. Pero como tú bien dices, exactamente, muchas veces creemos que la otra persona tiene que saber qué puede y qué no puede hacer. Pero es más, incluso a lo mejor sabiéndolo, pues has tenido un descuido, has tenido un despiste o has tenido pues simplemente un mal día en el cual has cometido un error, ¿no? Y por eso pides perdón. El problema está cuando la otra persona no percibe que no ha habido esa sensación, sino percibe otra sensación, es que realmente has querido hacerlo. Claro. Y es ahí donde se genera una situación compleja. Claro. ¿Vale? Fer, vamos enseguida a eso que decías de cuándo hay que perdonar, pero antes hay personas que saben perdonar mejor que otras. Sí. ¿Es por un tema de, como siempre te pregunto, de predisposición genética o es simplemente por el aprendizaje que han tenido? Puede haber una predisposición genética, puede haberla, ¿vale? Pero es cierto que aquí el ambiente es fundamental. O sea,
al final, muchas veces el perdonar a la gente a la vez es asumir que no tienes razón. Porque cuando tú tienes que perdonar a alguien, tienes que perdonarlo por algo que ha hecho mal. Cuando realmente no ha hecho nada mal. Simplemente la persona ha hecho algo que a ti te ha sentado mal. Entonces tienes que aceptar que no tienes razón. No ha habido maldad, no ha habido mala intención, simplemente la persona ha cometido un error. Y esto genera un problema en la gente. Hay mucha gente que necesita tener razón diariamente para vivir. Y esto hace que a muchas personas les cueste perdonar. Mientras que otras han entendido la diferencia entre tener razón y ser feliz, y entonces perdonan, porque el perdón suele dar, sobre todo, bienestar. Claro, tal y como lo planteas, estamos ahora mismo planteando que perdonar es algo muy bueno, pero también puede darse el caso opuesto, que quizá perdonas demasiado, lo perdonas todo y por lo tanto prevalecen los intereses de la otra persona frente a los tuyos. A ver, una cosa es perdonar y la otra es ser sumiso. Claro. O sea, yo perdono tus actos. Otra cosa es que yo me someta a tus actos. O sea, yo perdono que tú me hagas una situación o una acción que para mí sea mala. Sí. Perdono muchas cosas. Puedo perdonar acciones malas contra mí por tu parte. Sí. Ahora, lo que yo tengo que evaluar es si yo tengo que mantener esa sumisión mía hacia ti, que eso ya no es perdón. Claro. Es otra cosa. Entonces, como tú bien dices, hay que entender lo que es el perdón. El perdón es perdonar todo lo que tú has hecho, aunque tú y yo no nos volvamos a hablar. El problema de mucha gente es que yo rompo mi relación contigo por algo que tú has hecho, o al revés, o tú la rompes conmigo por algo que yo he hecho, y 10 años después, tú y yo seguimos sin habernos perdonado. Eso es un problema, porque eso nos genera... Hay un koan en el cual hay 2 monjes que durante muchos años los tuvieron presos y los sueltan. Y a los 10 años uno de los monjes se encuentra con el otro y le pregunta qué tal está. Y le pregunta si ya ha perdonado a sus verdugos, a los que los tuvieron presos, ¿no? Y el otro monje les dice, no los he perdonado y no los voy a perdonar nunca. Y entonces el primer monje le dice, entiendo que todavía sigues preso, que todavía estás encarcelado. Porque el no perdonar te obliga a vivir en una cárcel. En una cárcel porque todos los días sigues recordando lo que no estás perdonando. O sea, no has cerrado una tarea. Entonces, este es el gran problema de la gente, ¿no? Que el no saber perdonar hace que tú sigas viviendo esa situación y no te alejes de ella psicológicamente. Y otra cosa es que tú y yo sigamos hablándonos. Es que no tiene nada que ver que yo te perdone para que tú y yo volvamos a hablar. El perdón es algo que a mí me permite ser libre, marcharme, psicológicamente de lo que tú me has hecho, de lo que yo te he hecho a ti. Claro. Tengamos o no tengamos relación mañana, no tiene nada que ver el perdón con seguir hablándonos. Vale. Sí, efectivamente, o sea, puede haber un perdón y que también sea un punto y final en tu relación con esa persona. Sí, esto sucede mucho, por ejemplo, en parejas, ¿vale? Porque es muy emocional, que es lo que te hablaba antes, ¿no? ¿A quién perdonamos? O sea, yo a un desconocido no necesito perdonarle. Los problemas que yo tengo es cuando la persona está muy cercana a mí. O sea, me cuesta menos perdonar a un desconocido que perdonar a alguien conocido y cercano a mí. Ya. Por lo que tú decías antes, porque tú eres la persona que no tiene que hacerme daño, que tiene que cuidarme, y entonces me cuesta más. En relaciones de pareja, pues esto lo multiplicamos por 10. Entonces yo tengo una pareja o tú tienes una pareja y en un determinado momento esa pareja se rompe. Que se rompa porque uno de los dos ha cometido un error es una cosa, y que no volvamos a hablarnos, pero que no perdones a esa persona hace que tú no rompas el vínculo con esa persona y que sigas ligado emocionalmente a esa persona. Y por aquí vienen pues muchas situaciones de duelos crónicos y muchas situaciones de problemas por no perdonar a la persona. Porque al no perdonarla, sigues pensando que tú tenías razón, sigues sintiendo una amenaza hacia lo que esa persona te hizo y eso hace que tu sistema simpático siga activado, con lo cual tú vives en conflicto. Y por eso no puedes ser feliz, porque ese conflicto no te permite ser feliz. Con lo cual, la frase perdono pero no olvido, pues se corresponde o es una conducta adecuada. Sí, a ver, es perdono y no olvido lo que has hecho en relación a que tengo que tener claro que lo que tú has hecho ha sido algo que para mí es negativo y por eso a lo mejor no quiero volver a hablar contigo. Claro. No olvido eso. Eso en el caso de que sea algo insalvable. Sí. En el caso de que tú y yo tengamos una situación insalvable,
la pregunta es, ¿vamos a seguir teniendo relación o no? ¿Olvidamos o no olvidamos? Claro. No tiene nada que ver con el perdón. Entonces, muchas veces yo puedo perdonar y olvidar, y otras veces voy a perdonar y no olvidar. Pero el perdón es para mí. Cuando yo te perdono a ti, es una acción que no estoy haciendo contigo, estoy haciendo conmigo. O sea, te perdono a ti significa que yo te alejo psicológicamente de mí. Claro. Cierro esa tarea en mi cabeza. Y entonces eso me va a dar un bienestar, me va a permitir vivir de otra forma. Si no, vuelvo a lo mismo, mi cerebro sigue en amenaza. Entonces las personas que quieren tener razón, quieren demostrar que al final la otra persona era la mala, la otra persona era la que cometió errores, la otra persona es tal, quieren tener esa razón. Y esa razón no les permite perdonar, porque si perdonasen, tendrían que disminuir la razón. Claro. Y eso no les permite perdonar. Y eso genera un conflicto. Claro, qué bueno el planteamiento de que cuando yo perdono a otra persona, el primer beneficiado soy yo mismo. Sí. Normalmente pensamos que es un regalo el hecho de perdonar a otra persona. Yo te perdono, te concedo el privilegio de perdonarte, pero yo también soy el primer beneficiado. Sí, de hecho, voy a decir una cosa y no me voy a entrar mucho en ello, pero la forma de yo darle a la otra persona un regalo no es pedir perdón, es decir, lo siento. Porque el perdón es algo hacia afuera, el lo siento es algo interno. Claro. Entonces, cuando yo te digo a ti lo siento, te estoy diciendo que algo de mí se está sintiendo mal por lo que te he hecho. Claro. Cuando yo te digo perdón o te perdono, es algo externo a mí. Sí. Es diferente. Sí. Con lo cual, el gran regalo para ti no sería que yo te perdone, es que yo te diga lo siento. O que yo te pida perdón. ¿Sí? Sí, es sí, que sí. yo lo siento. Claro, es diferente. Claro, es diferente. Entonces, el perdón es algo que a mí me ayuda a alejarme emocionalmente de una situación. Y es un regalo para mí, porque yo me despego de ti al pedir perdón. Y a la vez entiendo que no hay una razón. No tenemos que tener una razón ninguno de los dos. O sea, ni tú ni yo tenemos que tener razón. Hubo una situación compleja, a partir de ahí pasaron ciertas cosas, yo perdono o tú perdonas, nos vamos y se acabó. Pero igual te parece que se me va. Sí. Se me va. Vale. Pero en realidad es una forma de amar. Perdonar. Sí, pero ¿amar a quién? Bueno, primero amarte también a ti mismo, Claro. quererte, cuidarte, Sí. ser capaz de superar algo que te ha hecho daño Sí. y también de otra forma mostrarle a la otra persona, ya te digo, como tú dices, al margen de que la relación sea fructífere o Sí, se estanque, sí, sí. pero es una forma de demostrarle a la otra persona pues un poco compasión, la entiendes. Sí, sí. A ver, es que el saber perdonar a los demás es el primer paso para saber perdonarte a ti. El saber perdonarte a ti se llama autocompasión, tener compasión de tus errores, el quererte. Claro. Quererte, porque todos cometemos errores. Y entonces muchas veces saber perdonarnos empieza por aprender a perdonar a los demás. Eso hace que tú también te sepas perdonar a ti, te compasiones de ti y tengas, digamos, un diálogo cariñoso, amable, contigo, que te permita ser feliz. Entonces, la palabra perdón es una palabra que te ayuda a nivel social a, digamos, aprender a gestionar esto a lo mejor más eficientemente más adelante. Y sanar. ¿no? Y sanar, efectivamente. Con lo cual, para mí, el gran beneficiado en un perdón es la persona que perdona. Claro. En cambio, a veces, Fer, no somos capaces de hacerlo. O perdonamos en teoría, pero somos rencorosos. Aparece la palabra rencor. Claro, porque el rencor está asociado a que ha habido una amenaza, a que ha habido algo que has hecho mal. Claro. Por eso vuelvo a lo mismo. Cuando tú perdonas, estás aceptando que la otra persona ha cometido una situación en la cual no es perfecta. O sea, nosotros como individuos no somos perfectos. Claro. Entonces cometemos errores toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta prácticamente el día en que morimos vamos a estar cometiendo errores. Claro. Entonces, aceptar eso significa que sabemos perdonar los errores que cometemos nosotros y los demás. No vamos a entrar en la autocompasión, pero realmente ser capaces a pedir perdón tiene más profundidad de la que nosotros creemos. No ser o no poder pedir perdón hace que nuestra percepción se limite mucho, porque como estamos en amenaza, buscamos constantemente amenazas. Pero además pedir perdón hace que sepamos relacionarnos de forma diferente con las personas más cercanas a nosotros, con las personas que más nos quieren y que van a estar cometiendo errores
toda la vida, igual que nosotros cometemos. Claro. Y esto nos va a permitir ser más flexibles y poder seguir viviendo y disfrutando de muchas de esas personas que tenemos al lado. Hay que tener en cuenta también que el perdón, y es una cosa que no hemos dicho, hay veces que necesita un tiempo, necesita una demora. Sí. Hay veces que necesito pasar un tiempo para aprender a perdonar a esa persona por lo que me ha hecho, ¿no? Y que no puede ser impuesto, ni por supuesto. tiempo, ni por otra persona, una tercera persona que te obligue a perdonar. Sí. O sea, el perdón tiene que salir de uno. Claro. Tiene que ser algo, tiene que ser una evolución de una situación. Una situación tiene que pasar por varios procesos. El primero sí puede ser la ira o puede ser el enfado, ¿no? Sí, la decepción. Exactamente. Luego puede ser la negación, luego puede ser, ¿no? Como decía Elizabeth Roth, ¿no? Los cinco patrones. Y llega un momento en el que tú tienes que llegar al punto de saber aceptar lo que esa persona ha hecho y a partir de aquí perdonarla. Esto te ayuda a desapegarte de tener razón. El problema es que tener razón le ayuda al cerebro a tener seguridad. Y entonces el cerebro busca tener razón porque eso le da seguridad. Y tú tienes que trabajar con tu cerebro para decirle, aunque no tengamos razón en este caso, y cuando digo razón es que la otra persona esto lo haya hecho por maldad, que es lo que necesitas poner para poder saber perdonar, tienes que hacer que tu cerebro entienda que no por eso vas a estar más inseguro en la vida. Claro, que también pasa que para poder perdonar se tiene que dar que la otra persona te pida perdón. No. No es necesario. No. Es que volvemos a lo mismo. El perdón es algo que tiene que ser tuyo. Sí, pero tú no vas a decirle a la persona, oye, que te perdono. Y va a decir, pero si yo no me he disculpado. Da igual. Pues que, a ver, cuando yo pido perdón, lo que estoy es perdonándote a ti por lo que tú me has hecho, por lo que yo he percibido que tú me has hecho, que a mí me está generando un conflicto y que no me deja vivir. Entonces, mi forma de desapegarme de esa situación es perdonando lo que tú has hecho. Claro. Aunque tú percibas que no hayas hecho nada. Yo te perdono esa situación. Sí, o incluso aunque no se llegue a verbalizar, aunque sea un trabajo interno. Exactamente. O sea, yo puedo hacer algo que a ti no te gusta y yo incluso no saber que lo que he hecho está mal, claro, y tú decir, yo voy a perdonar a Fer. Sí. ¿Por qué? Porque sé que no lo ha hecho con maldad. Sí. Ese me acabas de perdonar. Claro. Por algo que he cometido. Sí. No hace falta que me lo digas. No hace falta que yo sea consciente de que he cometido un error. Claro. O sea, te estás perdonando tú en el aspecto de decir, sé que Fer no lo ha hecho con mala fe, con mala intención, y que aquí simplemente lo que hay pues puede ser ignorancia, desconocimiento, X cosas, claro, ¿verdad? Sí. Ese perdón que tú haces hacia mí, haces que tú te desapegues de tener razón. Y eso te va a permitir ser más flexible y posiblemente que tú y yo sigamos teniendo una relación duradera porque eres flexible en los errores que yo cometo. Claro. Siempre y cuando los errores sean salvables, cuidado, ¿vale? Lo que hablábamos antes, ¿sí? Pero que esto sucede muchas veces. Las personas hacen cosas que a mí no me gustan, que no son ni conscientes de que han cometido un error, y entonces yo les exijo que se disculpen. Claro. No has cometido un error, tú no eres ni consciente de ello, o yo te lo explico, y a partir de ahí tú tienes la opción de pedirme disculpas o pedirme perdón, o yo simplemente entiendo que tú no lo sabes y te perdono por hacer cosas que a mí no me gustan. Claro. Y eso hace que yo aleje de mí esa situación. Aquí estamos ahora todo el rato planteándolo, Fer, desde el punto de vista del, no sé si existe la palabra, del perdonador. Sí. Vamos a ver si te parece la otra parte. De acuerdo. Porque creo que a veces, o por lo menos a mí, me cuesta más trabajo pedir perdón que perdonar. Vale. Para mí perdonar es relativamente fácil. Vale. De hecho, como hemos planteado aquí, muchas veces no necesito ni que la otra persona te lo pida. Me lo pida. Yo digo que se me olvida, ¿no? Vale. Simplemente se me olvida. Pero pedir perdón me resulta más complicado. Vale. ¿Pedir perdón te resulta más complicado siempre? Claro, depende de si tú percibes que has hecho algo mal o no, claro. Claro. Plantéate que hemos hablado antes de la razón. Entonces, cuando tú entiendes que por razón has hecho algo malo, claro, pues entonces te sale la palabra disculparte o pedir perdón, o incluso decir lo siento, ¿no? Sí. Pero cuando tú no percibes que has hecho nada malo, te cuesta pedir perdón porque, como tú bien has dicho antes, el perdón tiene que ser libre. Entonces, ¿lo estás haciendo porque lo sientes o lo estás haciendo para salvar la relación con esa persona porque sabes qué es lo que tienes que hacer, claro, para que esa persona se sienta bien? Claro, con lo cual aquellas personas que, bueno, esto no es mi caso, pero sí que he dado con gente que nunca en la vida va a dar su brazo a torcer, y ellos piensan que nunca han hecho nada malo. Es una cuestión de soberbia, porque no asumes que tú puedes hacer algo mal.
Es una cuestión de soberbia, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de crianza, es una cuestión de muchos parámetros que efectivamente, al final, como no cometo errores, como no hago nada malo, no tengo por qué pedir perdón. ¿Cómo se trata con esa persona? Si tienes que ceder tú y entender que esa persona no va a disculparse y... Cuando tú tienes cuando tú tratas con una persona, lo que tú estás tratando es una cosa que se llama relación. Te relacionas con ella. Vale. Y en esa relación tú tienes que conseguir unos beneficios, que no tienen por qué ser unos beneficios económicos, ¿vale? Pero tienes que recibir unos beneficios. Pueden ser psicológicos, pueden ser de bienestar, pueden ser de mil cosas, ¿vale? Cuando tú te relacionas, al final, cada uno de los dos evaluamos lo que la relación nos da y se interesa la relación que tenemos en base a lo que sentimos cuando nos relacionamos, en el contenido. Ese es el segundo axioma de la comunicación humana. ¿Con esto qué te quiero decir? Que si yo soy una persona que nunca acepto los errores, que nunca pido disculpas o pido perdón por lo que hago, por lo que te hago, tú lo que tienes que evaluar es si merece la pena seguir relacionándote conmigo, que es lo que hablábamos antes. A partir de aquí se puede romper la relación y tú dejar de tener una relación conmigo. Con lo cual, lo que tienes que evaluar en cada momento de tu vida es si pides perdón, si aceptas el perdón, o si incluso aceptas que la otra persona no te pida perdón y te sigues relacionando con ella. Una persona capaz de perdonar, Fer, es superior a aquellas personas que no son capaces de hacerlo. Superior, qué palabra más bonita, superior. Digamos que es superior en autogestión. Se va a gestionar mejor y posiblemente tenga mejor bienestar que aquellas personas que no sepan perdonar porque van a vivir en un conflicto constante. Pues, Fer, seguiría hablando de este tema, como siempre digo, pero yo creo que es el momento ya de escucharte en el decálogo de hoy. ¿Es una guía de cómo aprender a perdonar? Es una guía de qué es el perdón, Vale. desde dónde sale el perdón y luego, pues efectivamente, saber gestionar de forma eficiente el perdón. Perfecto, porque creo que hemos hablado mucho del perdón en sí, pero no de qué es y de dónde sale, así que seguro que nos aporta mucho. Así que cuando quieras. El perdón es una respuesta que damos como consecuencia a una conducta. Primero se realiza una conducta y a partir de ahí nosotros, como consecuencia, podemos perdonar a la persona. Esta consecuencia tiene un parámetro displacentero, o sea, cuando nosotros perdonamos a alguien es porque la conducta que la antecede para nosotros ha sido displacentera. Puede estar relacionada con una felonía, un desagravio, con un parámetro en el cual las personas nos pueden traicionar o nos sentimos defraudadas por ella. Tiene un carácter emocional muy alto. Está directamente relacionado con la ira, con el desprecio y con el rencor. Sentimos estos tres patrones normalmente cuando alguien genera una conducta en la cual está directamente relacionado el perdón con ella. Muchas veces confundimos maldad con ignorancia y pensamos que detrás de las cosas malas o que no nos gusta o que nos generan displacer de los demás hay maldad. Y no hay tanta maldad, lo que hay es mucha ignorancia. Entonces las personas generan errores a partir de esta ignorancia que tienen a la hora de realizar ciertas cosas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas que más nos cuesta perdonar son aquellas con las que más estamos ligados a nivel psicológico, ya que estos perdones son los que tienen una fuerza psicológica y emocional para nosotros. Con lo cual, hay que ser conscientes de que el perdón es importante en nuestra vida, porque si no, posiblemente perdamos a muchas personas importantes para nosotros. El perdón limita la libertad que tienes de percibir la situación. Cuando tú no has perdonado a la persona, sigues percibiendo una amenaza por lo que te ha hecho la persona, con lo cual dejas de ver a la persona igual y empiezas a verla de forma diferente. Y entonces esto hace que limites la capacidad que tienes para percibir todo lo que está pasando. Y a partir de aquí, el perdón requiere una demora. No tenemos la obligación de perdonar inmediatamente y muchas veces tenemos que saber aceptar la situación, gestionarla y luego perdonarla. Y para ello hay que tener en cuenta que el perdón está directamente relacionado con la libertad. Una persona que perdona
es libre, mientras que una persona que no perdona vive en una jaula, está encarcelada en la ira. Y por último, tener claro que hay una aceptación de la situación y que perdonar significa aceptar, pero no asumir una situación de sumisión hacia esa persona. Con lo cual, acepto que tú hayas cometido un error y esto no significa que a partir de aquí yo sea sumiso hacia ti simplemente porque te he perdonado y puedo romper la relación contigo y no volver a tener una relación contigo, pero esto no significa que por ello no tenga que perdonarte, ya que el perdón lo hago hacia mí, no hacia ti. Qué bueno, Fer, ese planteamiento, esta parte final que le hemos mencionado también en el programa, que el perdón es hacia adentro, no hacia afuera. Yo creo que es algo, para mí, sorprendente en el sentido de que nunca me lo había planteado desde esta manera. Te voy a enseñar, Fer, las frases que tengo hoy, que vale. Tengo varias porque cuando googleas un tema aparecen miles, entonces destacar solo una creo que no es lógico. Así que, a ver, yo como siempre te las voy lanzando y tú me dices si te parecen bien o si discrepas. A ver, la primera me pone en un brete decir al creador, al autor, porque es un nombre francés muy complicado. Vale. François de la... lo digo tal cual sale. Rochefoucauld. Que me perdonen porque no tengo ni idea de pronunciarlo. Dice, se perdona mientras se ama. Sí, vamos a ver, es contextual la frase, ¿vale? Se perdona cuando amas a una persona y cuando dejas de amarla dejas de perdonar lo que hace. Tiene que ver con que el amor puede hacer que se produzcan perdones por todo lo malo que haces. Y cuando dejas de tener esa relación de amor hacia esa persona, pues dejas de perdonar los errores que comete, ¿vale? Fíjate que yo te lo he planteado antes y yo soy soy lego en la materia. Sí. Pero a mí, a priori, estoy de acuerdo con esta frase. Yo creo que perdonar es una forma también de amar, aunque sea una persona que no forma parte de tu entorno más cercano, pero es una manera de aceptar pues la ignorancia de la persona y pues de alguna manera negarte a ver que puede haber maldad en el hecho. Efectivamente. Bueno, a mí me parece bonito. Tengo otra. El hombre crece cuando se arrodilla, de Alessandro Manzoni. Sí, cuando somos capaces de saber arrodillarnos, digamos que en las situaciones complejas es donde nos empoderamos. Entonces, saber disculparse, saber pedir perdón es grande dentro de la naturaleza humana, te hace grande. Con lo cual, efectivamente, estoy de acuerdo. Y un poco en la misma línea, Mahatma Gandhi decía, el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes, ¿no? Hacen referencia un poco a lo difícil que es dar un paso adelante y decir, oye, me he equivocado, lo siento. Efectivamente, al final pedir perdón a nivel social está directamente relacionado con cometer un error y esto podemos conectado a una debilidad. Y normalmente a nivel social las debilidades no se quieren enseñar porque queremos enseñarnos como fuertes. Y solamente los muy fuertes pueden enseñar sus debilidades porque siguen siendo fuertes. Entonces, exactamente, un perdón puede hacerlo a aquella persona que se siente segura de sí misma, que se siente muy fuerte. Pues, Fer, hay muchas más, pero van todas o casi todas en una línea parecida, así que yo creo que ya podemos dejar el tema no cerrado, porque seguro que otro día lo planteamos desde otro punto de vista. Yo creo que podemos plantearlo desde dentro, el perdón hacia uno mismo, ¿no? La autocompasión, que no hemos tocado hoy. Yo de forma consciente, porque no quería entrar en ello, porque si no nos íbamos a ir mucho, pero creo que puede dar para otro tema muy bonito. Pues sí, he leído alguna frase en relación a eso, así que nos lo apuntamos como tema para más adelante. Y nada, muchas gracias, Fer, como siempre. Gracias a ti, gracias a todas las personas que están ahí escuchándonos y cuidaros. Chao.